Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. En este miércoles 17 de septiembre del año 2025 me da gusto saludar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Como siempre es un gusto para mí, mi querido Marco, saludarte nuevamente en este martes que nos corresponde, gracias a tus invitaciones, estar aquí para participar en los análisis del acontecer que está sucediendo, el acontecer político en nuestro país. Un gran saludo al auditorio que está conformado por las redes sociales, agradeciendo el favor de la atención del auditorio y pues preparado, atento a lo que vamos a platicar tú y yo, Marco. Gracias, maestro, y efectivamente muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la plataforma Imparcial Huatusco, a través de Facebook y bueno, también las diferentes redes sociales que manejamos. Y precisamente, bueno, un tema importante, como ustedes saben, después de la elección que se llevó el domingo 1 de junio, de ahí pues los candidatos o partidos tuvieron el tiempo necesario para hacer presentar sus denuncias en este caso ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Pues precisamente ayer el Tribunal Electoral del Estado emitió resoluciones clave en diversos juicios de inconformidad relacionados en las elecciones municipales del pasado proceso electoral, que fue, como comentaba, el domingo 1 de junio. Y bueno, hoy el organismo público local electoral modificó constancia de mayoría, pues se trató de los municipios de Poza Rica, Yamatlán, Chicontepec y Chontla, donde luego de resolver impugnaciones y quejas se determinó el cambio de resultados. En todo esto, bueno, la pregunta o el planteamiento que nos hace el maestro es: ahora las elecciones se ganan en los tribunales y ya no en el día de la jornada electoral. Bueno, durante mucho tiempo, recordará nuestro público, yo iría contestando a tu pregunta, durante mucho tiempo recordará al público que los tribunales, y sobre todo, claro, eran las condiciones políticas y sociales que se vivían en aquel tiempo, pues era esa etapa larga del partido aplanadora, como así se le llamaba al Partido Revolucionario Institucional. Casi no se veían las intervenciones de esta parte jurídica dentro del esquema electoral institucional. Es cuando ya saltan los partidos de oposición que antes andaban en la clandestinidad, saltan a la palestra de la legalidad para poder competir con las reglas del juego jurídico, y se empieza a voltear la mirada de los tribunales electorales, tanto en el ámbito de la federación como en el ámbito estatal. Aún así, yo recuerdo, y también lo debe recordar el público, que cuando empieza ya esta competencia real, más de carácter de los partidos oficiales que entraban a esta contienda, a esta confrontación, pero aún así todavía hubo una primera etapa, la recuerdo muy bien, en la que los tribunales, la gente tenía una especie de apreciación de que por qué estaban, para qué estaban. Bueno, ya había una explicación, pero no se les veía su accionar. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, pues los tribunales ya han entrado en acción. Aquí también entra una puntualización. ¿Por qué casi no se veía la participación de los tribunales? Pues porque de alguna manera o también de otra, los resultados eran como más que evidentes, a pesar de que había las quejas. Y es ahí, insisto, cuando ya se volteó la mirada a los tribunales y se valoró el cauce institucional. Porque venían antes las protestas, eran las manifestaciones, pero poco se aprovechaba la intervención de los tribunales. También había una explicación: poco se aprovechaba porque había como desconfianza.
y la desconfianza es porque la asociaban con el oficialismo en turno que en aquellos momentos se estaba dando en la realidad político-social, el largo periodo del PRI y luego los 2 periodos que vinieron de Acción Nacional. Pero pues bueno, siguiendo en la contestación a tu pregunta, los resultados electorales tienen que llevarse a que se diriman en los tribunales. Bueno, sí tienen que darse cuando no quedan claras las evidencias, entre comillas, las evidencias después de una serie de conteos acostumbrados, tradicionales, oficiales en el día de la elección y los posteriores días. Pero también no había la costumbre, más bien había resistencias a que se abrieran las urnas ante esas presiones que hacían los partidos políticos de que no estaban de acuerdo, no estaban satisfechos con los resultados electorales. Había presiones para que se volvieran a abrir las urnas y se hiciera nuevamente una especie de conteo. Aquí me llama la atención, y tú ya lo habrás notado, Marco, que en este conteo, en esta revisión de las casillas y de las boletas electorales, hemos podido ver en los casos que se han revisado, como es el caso de Fortín, como es el caso de Poza Rica, como el de Papantla, por ejemplo, hemos podido ver que había, eso me llama mucho la atención y la pongo a la consideración del público, resulta que había boletas que no se habían contabilizado. Y aquí tengo el fundamento de lo que estoy comentando. Ahorita en un momento determinado, si tú me lo permites, quisiera leer la narración que traigo aquí de la prensa escrita, porque me parece que es importante que lo ponderemos de cara al auditorio, y ahí vienen argumentos interesantes. Pero eso me llama la atención, ¿no? De que, es que faltaba esta votación, faltaba esta revisión, faltaba este conteo. Entonces eso también nos lleva a una suspicacia o a una serie de suspicacias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay un conteo? ¿Hay un mal conteo? Porque la lógica así nos estaría indicando, ¿no? Desde el momento mismo en que, porque volvamos a estos casos que yo acabo de citar, los 3 ejemplos, resulta que ya por ahí les estaban dando como una especie de constancia. Esto es importante que también lo sepa el auditorio. Les estaban dando una especie de constancia de que habían ganado, pero a lo que yo le llamo un adelanto, pero resulta como aquella frase popular, ¿no? Dice mi mamá que siempre no. Resulta que se hizo ese conteo nuevamente, esa revisión, y va para atrás los que se supone que habían ganado. Y de esa forma, ahí también me enlazo con esta respuesta que estoy dando a la pregunta tuya. Eso también comprueba lo que ya habíamos comentado la vez pasada, porque se decía, no, es que agosto es el límite, agosto nada más es el límite para que se revisen los casos en los tribunales electorales. Recordarás que yo hice un comentario, no tanto es así. Yo tengo la información, y aquí se está corroborando, de que todavía pueden transcurrir los meses de octubre y noviembre y seguir con esas revisiones. Eso que nos debe dejar a entender que no se puede todavía hablar con resultados definitivos. Y qué bueno, a mí en lo personal me agrada que esto esté sucediendo. 2 cosas, me agrada que esto esté sucediendo en estas revisiones, porque sí hay, también debo decirlo, sí hay desconfianza. Hay desconfianza hacia los tribunales electorales. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos viendo que los magistrados están cambiando, unos están terminando sus periodos ya de desempeño, están cambiando, pero están llegando magistrados
con simpatías hacia Morena y sus aliados. Es lo que, perdón, Sí, lo que adelante. platicaba en su momento dado, que con todo este cambio que se viene en todo el Poder Judicial, Sí. precisamente se viene todo este tipo de situaciones donde las personas que lleguen a tomar el cargo dentro de lo que va a ser los tribunales electorales, pues van a irse hacia la cargada, y aunque los partidos de oposición lleguen a ganar, van a darle finalmente el veredicto a los candidatos de Morena. Y es lo que hemos estado viendo, pues, sobre todo hoy en día en el caso de Poza Rica. Ahorita lo vamos a comentar un poco más ampliamente. Y en toda esta parte, bueno, esa es la cuestión de la que se temía, de que ahora, bueno, sean estos tribunales manejados por Morena, porque pues, desde luego ellos son los que le dieron entrada y son los que de alguna manera dijeron, se viene este cambio y se tienen que llevar siempre esta situación de seguir esta línea para favorecernos. Sí, y luego entonces ante esa situación, pues a pesar de que haya la desconfianza, porque sí la hay, yo soy uno de los, también reconozco públicamente, yo soy una de las personas que no me agrada, porque yo dije en alguna ocasión en un programa de análisis político, a una pregunta que me hizo Roberto López, me acuerdo, que si yo estaba de acuerdo con la reforma electoral que insistía el gobierno de Morena y sus aliados y todo. Yo dije, sí, pero con revisiones, y revisiones serias, esa fue mi contestación. Y en esas revisiones serias, pues, que dije también, que agregué ahí, que los magistrados que fueran terminando sus periodos y llegaran al Tribunal Electoral Federal, al Tribunal Electoral Estatal, a las salas respectivas, fueran, y no me cansaré de decirlo, fueran magistrados académicos, técnico-académicos, universitarios, neutrales en el aspecto de la no filiación, la no simpatía hacia partidos políticos, para evitar esas situaciones de desconfianza que genera en la ciudadanía. Por eso insistiré, estos tribunales, estas instituciones, como el caso del esquema electoral, tiene que ser asaltado, así utilizo la palabra, por la ciudadanía, por los elementos de la sociedad civil que no tengan compromisos, porque también hacen la pregunta, no, pero es que van a llegar de la ciudadanía y de la sociedad civil, gente que de alguna manera o de otra tienen sus filiaciones hacia los partidos políticos. No, tiene que haber una evaluación, y en esa evaluación demostrar que el perfil profesional que se impone, más allá de las filiaciones partidistas. Hay mucha gente, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito institucional, de personas pues, que son apartidistas, que efectivamente no tienen compromisos con los partidos políticos. Entonces, en aquella ocasión yo le contesté a Roberto eso, que se tenía que ciudadanizar. Pero lamentablemente vemos que está sucediendo todo lo contrario. Estamos viendo que los magistrados que llegan pues tienen esas inclinaciones hacia la alianza partidista que gobierna, y eso pues quienes tenemos esa actitud y esa visión, los que hemos sido formados en la libertad de expresión, pues no nos agrada, no nos gusta. Y termino la otra parte de lo que me preguntabas, qué es lo que hay que hacer. Entonces, aquí en adelante, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo lo veo en el caso de un servidor? ¿Cómo veo esto que estamos viendo? Pues que se vieron ya en la necesidad, estamos en ese periodo de la revisión de estos conteos, y yo veo con preocupación, discúlpenme, pero lo tengo que expresar, aquí traigo la nota, en que de repente dijeron, es que faltaban estas boletas por sumarse, faltaban estas otras. Bueno, pues, entonces, ¿qué pasa con el conteo de la noche electoral y ese conteo del domingo, en la noche electoral, de al miércoles siguiente, en el que se supone que hay una especie como de comunicado oficial? Pero ¿qué pasa con estas cosas que no se toman en cuenta en ese conteo? Pues? Sí, y bueno, precisamente el caso de Poza Rica,
pues la sentencia del TEP, del Tribunal Electoral de Veracruz, favoreció a Danelli Rodríguez de la coalición Morena Verde, quitando el triunfo al candidato del Movimiento Ciudadano Emilio Olvera Andrade. Yamatlán, será gobernado por el Verde a cargo de Inés Santiago Gopar, tras haber sido analizado el caso por el Tribunal Electoral de Veracruz. Mientras en Chicontepec y Chontla la constancia de mayoría será entregada a los candidatos del PRI, Noé Torres y Luis Ponce, respectivamente. Y el caso Poza Rica llama la atención por lo siguiente. En la elección de candidato, el candidato del Movimiento Ciudadano, el día de la jornada electoral, Emilio Olvera Andrade, obtuvo 15,384 votos. Mientras que la candidata de Morena, Adanelli Rodríguez, quien quedó en segundo lugar en ese momento, obtuvo 14,714 sufragios. Aquí pues decía claro, prácticamente pues el candidato del Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera Andrade, pues era el ganador. Mas sin embargo, toda esta situación donde entró gente finalmente a llevarse los paquetes a Jalapa, que querían recuento de votos y todo lo demás, finalmente el Tribunal Electoral aceptó todo ese recuento de votos y ahora, la candidata de Morena, que obtuvo con este recuento total de 14,823, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano obtuvo 14,304, una diferencia de 519 sufragios, y con ello, gana la candidata de Morena, ahora con este recuento que manejó el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Y llama la atención toda esta parte porque, una elección que gana el candidato de Movimiento Ciudadano con 15,384 y ahora ¿cuántos votos le restaron? Y se ubica en 14,304 sufragios en esta situación. Dices, ¿qué pasó? Tantos votos le recortaron, tantos votos perdió el candidato de Movimiento Ciudadano. Por eso los mesistas, así se le conoce mesistas a los de Movimiento Ciudadano, pues han señalado abiertamente a través de videos pues este fraude que ellos señalan abiertamente en contra de su candidato Emilio Olvera Andrade, quien había ganado la elección allá en Poza Rica, maestro. Sí, vimos ahí a través de las redes sociales del ámbito virtual la intervención de Jorge Álvarez Maínez, quien con computadora en mano y fue haciendo una lectura y una explicación de la estadística en materia de ese conteo de votos al que te refieres. Pues él habla de que les favorecía el resultado a Movimiento Ciudadano. Seguramente él tiene argumentos interesantes. Déjeme, y si quiero que me permitas leer aquí esta nota que me llama mucho la atención. Dice: el Tribunal Electoral de Veracruz otorgó el triunfo en la elección municipal de Poza Rica a Janet Adanelli Rodríguez, candidata de la coalición Morena Partido Verde Ecologista de México, tras el recuento de 51 paquetes. Ahí está lo que les estoy comentando. A ver, vamos por partes. 51 paquetes no contabilizados inicialmente. ¿Te das cuenta? Esa es la falta de seriedad a la que yo apelo, a la que yo llamo a la madurez institucional, ¿no? ¿Cómo es posible que estos 51 paquetes no contabilizados estuvieran en tales condiciones, ¿no? de no tomarse en cuenta? Sigo con la narración. Con esta resolución quedó sin efectos la constancia, que también hacía yo mención, que ya habían entregado. Fíjense nada más, entonces, qué premeditado. La constancia que acreditaba como ganador a Emilio Olvera Andrade de Movimiento Ciudadano. Ahora, aquí viene lo interesante, la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia final de esta revisión? La diferencia fue de 519 votos, equivalente en términos porcentuales al
0.91%. Este fallo marca un precedente en la interpretación de los cómputos municipales en elecciones cerradas y genera expectativas sobre futuras impugnaciones. La magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz explicó que durante la diligencia se detectaron discrepancias entre las actas originales, aquí viene la parte interesante, y los resultados del conteo inicial, lo que obligó a corregir el cómputo municipal. Además, se acreditó la nulidad de 2 casillas por irregularidades en la integración de las mesas directivas y se señaló violencia política de género contra Rodríguez al ser referida como subordinada en expresiones públicas. O sea que aquí está interviniendo también una especie de justificación en el marco conceptual discriminatorio. La magistrada enfatizó que estas irregularidades deben ser atendidas de manera rigurosa para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales. El Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al OPLE emitir una nueva constancia de mayoría en favor de Rodríguez en un plazo de 24 horas. Emilio Olvera Andrade aún puede impugnar. Aquí viene la otra parte interesante. Ya se han dado cuenta, hago mis formas de detenerme para que aprecie el público los argumentos. Emilio Olvera Andrade aún puede impugnar el fallo ante la Sala Regional Jalapa o la Sala Superior del Tribunal de Elección del Poder Judicial de la Federación. El recuento fue supervisado por el magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos y se realizó con personal del Tribunal Electoral de Veracruz y del Servicio Profesional Electoral Nacional en las instalaciones del OPLE en Jalapa. La elección instaló 250 casillas para una lista nominal de 146.294 ciudadanos con una participación de 39.55% de la población. Entonces, con esta lectura que yo acabo de dar, lo que voy es a reafirmar eso que estoy comentando. Ya podemos ver que, insisto en eso, ¿cómo es posible que esas casillas no se hayan contabilizado? ¿Por qué razón? Ahí lanzo la pregunta, ¿por qué razón? Habla entonces de una irresponsabilidad en la que se deberían fincar responsabilidades a quienes participaron en ese conteo ya interno, teniendo toda esa información electoral en estas instancias de lo que es el ámbito electoral, político electoral. El otro punto, bueno, pues aunque todo parece indicar que en Poza Rica se le arrebata a Movimiento Ciudadano la elección, pues ya con estos resultados y con esta diferencia pueden decir, pero la diferencia es mínima. Bueno, pero la diferencia, por ejemplo, en este caso, 519 votos, pues aunque sea mínima, sea más pequeña, disminuida, pero no deja de ser una diferencia. Sin embargo, pues el tercer argumento institucional que tendrán que aprovechar en las impugnaciones es el hecho de pasar a las siguientes instancias, la sala electoral y luego la sala que corresponde ya al ámbito federal. Pero pues yo insisto en que si está este periodo, si se abrió un periodo y ahora más que nunca un periodo prolongado de impugnaciones, entonces habría que ver qué sucede en el ámbito de la sala electoral de Veracruz y la sala que compete ya al Tribunal Electoral de la Federación. En tal virtud que con este ejemplo que estamos manejando, el de Poza Rica, pues también entiendo que Morena, en esta confrontación, y Morena, el Partido Verde Ecologista de México, con Movimiento Ciudadano, pues veo que Poza Rica es así como
una perla, una joyita de la corona, muy ambicionada por estas dos facciones, por estos dos ámbitos partidistas, y que está ese jaloneo. Pudimos ver, no sé si tú lo pudiste observar, en la noche del grito de independencia del alcalde de Poza Rica, pues las manifestaciones ahí fuertes, auspiciadas por los que están a favor de la candidata de Movimiento Ciudadano, pero fuertes en esa ceremonia del grito de independencia. Precisamente pues este grito que daría Luis Remes, conocido como el Pulpo, allá en el municipio de Poza Rica, pues fue interrumpido, no se llevó a como se debe hacer. De hecho, dio por ahí un conato de conflicto, ¿no? Pero pues la gente de Poza Rica está muy molesta por la forma en cómo se ha conducido el alcalde de ese municipio, interviniendo en elecciones, en este caso en la elección pasada, para beneficiar a la candidata de Morena, ¿no? Y entonces en esta parte pues la gente enardecida, que bueno, se comentaba o se sigue comentando que se pueden llegar a tomar situaciones un poco más allá, no sabemos si lo hagan o no, con bloquear algunos caminos que se comentan en el municipio de Poza Rica. Y bueno, efectivamente, ahorita después de lo que determinó el TED, el Tribunal Electoral de Veracruz, pasaríamos a lo que es los tribunales federales electorales, donde ahora los candidatos, que en este caso eran los presidentes electos, que les quitaron ya las constancias, pueden ahora ellos decir, bueno, eso es lo que determinó el TED, pues ahora nos vamos a la sala regional superior o en tu caso pues a los tribunales electorales federales para que determinen qué va a pasar con este punto. Me acuerdo un poco esta situación de tribunales, por ejemplo, en el caso que se vivió en su momento dado en el municipio de Camarón, donde también había ganado una candidata de Movimiento Ciudadano, no recuerdo ahorita su nombre, y supuestamente había rebasado el gasto de campaña. Se llevó a cabo otra elección donde participan dos candidatas, donde la candidata de Acción Nacional y la candidata del PRI, gana la candidata de Acción Nacional, y bueno, se llevó a cabo este proceso de nueva cuenta, ¿no? No vamos a esperar qué va a suceder con esos municipios, si ya le van a dejar ahora la constancia a la candidata de Morena, aunque Movimiento Ciudadano señale toda esta situación de corrupción, de aspectos que se llevaron a cabo en el conteo de votos que están favoreciendo a la candidata de Morena. Bueno, vamos a ver qué solución toma los tribunales electorales federales. En este caso, si le dan y se mantiene este triunfo, o pues no podríamos hablar también de otra próxima, una elección extraordinaria que se pudiera llevar, que en este caso pues determinarían los tribunales electorales federales. En el caso ahora de Fortín, pues emito ahora una opinión de la cual me hago responsable, de que me da gusto que el Tribunal Electoral de Veracruz haya llegado a un aspecto concluyente en estas revisiones de que Movimiento Ciudadano gana, porque a mí que me gusta fundamentar siempre mis opiniones, tengo todo un expediente en el que seguí de manera impresa del mal actuar del alcalde de Fortín, que ha sido una pésima administración, lo tengo que externar, pésima administración municipal. Y en esa pésima administración municipal, pues los resultados están latentes. Puedo citar muchos ejemplos de cómo se encuentra lamentablemente la gestión de este ámbito municipal administrativo en una ciudad que yo quiero mucho, como es Fortín. Miren, aquí tengo la nota de cómo estaría sucediendo el proceder del caso de Fortín. Dice: el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió por unanimidad confirmar el triunfo de Alfonso
Piccolo Mario Delfín como alcalde electo de Fortín, validando los resultados del pasado 1 de junio. También frenó los intentos de impugnación que impulsó el grupo político de Gerardo Rosales, cuyo ciclo de corrupción, se está refiriendo a la administración municipal actual, cuyo ciclo de corrupción y abusos llegarán a su fin el 31 de diciembre, confirmó el abogado defensor Juan Carlos Fernández Zuleta. La resolución ratifica los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora que encabeza Mario Delfín, quien obtuvo el respaldo mayoritario de los votantes en las urnas. Aunque los excandidatos perdedores aún pueden, vuelvo al asunto, como el proceso no ha terminado, y me gusta lo que aquí dice la narración, aunque los excandidatos perdedores aún pueden acudir a la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernández Zuleta sostuvo que la decisión local tiene pleno sustento legal y confía en que será confirmada por la instancia federal. La resolución unánime de los magistrados demuestra que el excandidato perdedor Eduardo Alonso García Viveros, alias, ¿qué apodos? Alias Pollos Charlie, sus abogados lo asesoraron mal, carecen de preparación y experiencia en material electoral. La impugnación carece de argumentos jurídicos sólidos y solo busca estirar un proceso que ya se definió. Con la resolución, el Tribunal Electoral de Veracruz reafirma la voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado 1 de junio, cierra el paso a las maniobras de quienes intentaban prolongar un proyecto político marcado por la opacidad, el desvío de recursos y el desprecio a la legalidad. Qué delicado, ¿no? Que se manifestó esto desde la actual administración municipal que todavía está encabezando quienes gobiernan allá en la ciudad vecina de Fortín. Y luego agrega un comentario más. A mí me agrada que nuevamente ante estas revisiones como alternativa, cuando hay inconformidades, se puedan ir dando triunfos que no se esperaban. Por ejemplo, debo decirlo también, el triunfo que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué digo que me agradan? Porque yo soy un convencido de que la autoridad electoral no debe estar controlada por un partido hegemónico, sino que la autoridad electoral, creo que habíamos avanzado en ese aspecto, ahora que se pretende llevar a cabo una reforma electoral que pues yo tengo mis inquietudes y mis observaciones. Yo no estaré de acuerdo en que la autoridad electoral en todo su organigrama de ámbitos institucionales y procedimentales sean a modo de quienes están gobernando. Creo que se debe abrir el abanico que ofrecen cuando hay impugnaciones, en este caso, se debe abrir el abanico de oportunidades para aprovechar esas impugnaciones y ver qué tanto puede haber variación en los resultados electorales. Entonces veo que el Partido Revolucionario Institucional ha ganado y digo, lo celebro, no pertenezco al PRI, no pertenezco a ningún partido político, pero siempre estaré defendiendo que si por la vía del resultado en el día de la jornada electoral del domingo, de aquel domingo, la movilización votante y política definió un rumbo y luego con las impugnaciones ratificada o variada, modificarse, pues sí, eso nos habla de que debemos caminar, de que nos debemos desenvolver en un ámbito de competencia real, Marco. Así es, y bueno, también en otros dos municipios de la región de Huatusco, me estoy refiriendo al municipio de Calcahualco y al municipio de Chocamán, también pues, habían impugnado por ahí los partidos que obtuvieron segundo o tercer lugar
En este caso, en Calcahualco se ratificó el triunfo del Movimiento Ciudadano, el presidente electo, y bueno, en Chocamán también se ratificó el triunfo de Acción Nacional por la presidenta también electa del municipio de Chocamán. Con ello, bueno, vamos a ver qué transcurren los demás días en torno a toda esta situación. Ya vimos que se revirtieron en algunos municipios que ya comentábamos, y bueno, otros municipios que también están esperando resolutivas, y en otros, bueno, se van a llegar a tribunales electorales federales, y no me extrañaría que se llegara a presentar una elección extraordinaria en cualquiera de esos municipios. Ese es otro punto que bueno que lo traes a colación. O sea, también que no nos espante, porque luego veo reacciones, ¿cómo una elección extraordinaria? Sí, porque está contemplado. Y podemos citar, yo recuerdo muchos ejemplos de elecciones extraordinarias, y se tiene que llevar a cabo, pero es que se va a gastar, entonces no importa. Cuando está de por medio el principio de certeza, de legalidad, de objetividad, pues tiene que llevarse a cabo esa elección extraordinaria. El hecho, insisto en esto, todavía quedan días, quedan estos meses para que este proceso de las impugnaciones siga avanzando, y si tienen que venir las sorpresas, que vengan las sorpresas, pero que prevalezca el ámbito de la legalidad, Marco. Así es, y bueno, hablábamos de la elección extraordinaria que se llevó en Camarón. Sí. También recuerdo ahorita la elección extraordinaria que se llevó precisamente en el municipio cercano a Huatusco, se refiriendo a Tlacotepec de Mejía. Claro, un saludo a Tlacotepec, lo tengo presente en la mente. Ahí se constituyó y se formó un consejo ciudadano mientras se llevaba a cabo el proceso de elección, y bueno, hoy en día pues ganó en ese entonces Carlos García, quien está ahorita gobernando Tlacotepec de Mejía, por el partido de Podemos, un partido que ya desapareció. Ahorita Carlos García está con Morena, y bueno, son situaciones que se van presentando en el ámbito político, y bueno, prácticamente estamos finalizando este programa. Maestro Daniel, me gustaría su comentario final. Bueno, me viene rápidamente, ya que hablas de eso, las crónicas históricas de Huatusco. Y mucha gente que nos esté viendo, adultos mayores, lo recordarán. Pues hace tiempo aquí en Huatusco también vino una crisis de que los que competían para llegar a la presidencia municipal, y con gente muy conocida, entraban en esa confrontación, no se ponían de acuerdo bien, y un tiempo perentorio, Huatusco también tuvo que conformarse un consejo municipal con gente muy conocida que yo conocí, que yo traté, y no nos debe espantar si a eso se puede llegar un consejo municipal, pues se puede llegar a un consejo municipal para apaciguar las aguas, para apaciguar los ánimos y mantener el equilibrio. Eso es lo interesante, lo hermoso, lo serio que nos presenta el ámbito de la legalidad, y hacia eso tenemos que aspirar. De esa manera yo concluiría. Pues gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide de ustedes Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Un saludo a todo el auditorio.